Hay momentos en los que mirar el mundo se convierte en un ejercicio de desconcierto profundo. Vemos a dictadores morir rodeados de lujos, corruptos vivir en total impunidad, mientras personas justas y sinceras cargan con dolores que parecen no merecer. Es en esta aparente pequeña grieta donde surgen preguntas como las del filósofo Epicuro, que han aquejado a la humanidad por generaciones. ¿Es Dios capaz de prevenir el mal, pero no quiere? Entonces no es benevolente. ¿Es Dios dispuesto, pero no puede? Entonces no es omnipotente. Pero la respuesta a estas preguntas es mucho más compleja y profunda. En el capítulo 21 del libro de Job, encontramos una respuesta clave de Job hacia sus compañeros, especialmente hacia Zofar, quien en el capítulo anterior había afirmado que los malvados siempre acaban mal. Job, sin embargo, desafía esa lógica con argumentos profundos, controversiales y verdaderos, convirtiendo la conversación en un momento incómodo, en el que bajo la lógica de sus acompañantes solo puede haber alguien que no esté diciendo la verdad, y ese en absoluto no podría ser Dios. Los hombres conforme al corazón de Dios no siempre tendrán abundancia. Aunque la vida de los impíos parezca prosperar, al final pagarán las consecuencias de su pecado. Ese es un punto que hemos aclarado anteriormente. Pero, si Dios es bueno y Jesús mismo dijo en Juan 15:14, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando», y a lo largo de los capítulos que conforman esta serie, ha quedado claro el papel de los amigos en cuanto a consejo, apoyo y amor. Entonces, ¿significa que Dios no es lo suficientemente leal hacia quienes llama amigos? Si Dios ama a sus amigos, ¿qué sentido tendría afligirlos? Para poder responder estas preguntas, es necesario analizar este nuevo turno de Job para tomar la palabra. Versículos 1 al 3. Entonces respondió Job y dijo: «Escuchad atentamente mis palabras, y que sea este vuestro consuelo para mí. Tened paciencia y hablaré, y después que haya hablado, os podréis burlar». Este inicio es sumamente pacífico. Job reitera que no busca contender sino ser entendido. Pide ser escuchado y sarcásticamente menciona que después de escucharlo pueden volver a burlarse, pues a menos en su percepción, eso habían venido haciendo. Versículos del 4 al 6. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. La queja de Job la podemos dividir en dos partes. La primera era contra sus acompañantes, cuyos consejos y juicios eran crueles y superficiales, pero su queja más grande era dirigida hacia Dios. Sus compañeros hablaban sobre lo que podían observar y concluir de su situación, pero ellos no tenían la capacidad de aminorar sus cargas. Es cierto que si hubiesen preferido limpiar sus llagas en vez de escarnecerlas, el sufrimiento de Job hubiera sido más llevadero, pero de ninguna manera podían sanarlo o levantarlo. El único con el poder de restaurarlo era un Dios que parecía ignorarlo de una manera deliberada y cruel. Esto explica que la crisis de Job, a pesar de haber sido escrita hace mucho tiempo, contiene interrogantes que desde tiempos tan antiguos la humanidad se ha planteado. Versículos del 7 al 14. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios:
apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Estos versículos establecen otra relación entre la gente malvada con la que se encuentre lejos de Dios. Conocer sus caminos y seguirle son cosas diferentes. Mientras conocerle implica entendimiento e información, seguirle significa obediencia, compromiso y una relación personal con él. El primer paso para poder seguirle es conocerle. Y eso lleva a un aprendiz en un proceso de crecimiento espiritual. Pero el hecho de ni siquiera querer conocerle refleja un sentimiento de satisfacción con sus vidas. Es decir, el tipo de personas a las que Job describe tienen una línea de pensamiento en la que no necesitan a Dios porque lo tienen todo: descendencia, riqueza, éxito. Parecen tener todo lo que a Job le ha sido arrebatado: una descendencia establecida, una casa libre de temor, una vida libre del azote de Dios, ganado e hijos que bailan. Es inimaginable el dolor de Job al reconocer que los impíos gozan de todo lo que a él, siendo justo, le fue arrebatado. Parecen tenerlo todo, excepto un buen corazón. Versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Una de las preguntas más personales e importantes para poder continuar con el análisis de este capítulo es: ¿qué significa el éxito para nosotros? Una vez planteada esta pregunta, que responderemos más adelante, es importante mencionar que las palabras de Job no son únicamente especulaciones, son cosas que ha visto y que vive en carne propia. Sabía que la acusación de sus compañeros sobre ser el hombre más malvado entre los malvados era completamente falsa. Y esos malos no estaban siendo atravesados por Dios. Les invita a preguntarse a sí mismos: ¿cuántos impíos han conocido que han envejecido y no muerto prematuramente, como afirma Zofar? La primera afirmación sobre la que gira este libro es que los malvados mueren, padecen, y los buenos son bienaventurados. Pero este capítulo es la clave para comenzar a cuestionar el orden del mundo como lo conocían. Ese es uno de los dilemas más grandes de este libro: que hombres aparentemente sabios aprendan a cuestionar y poner en duda todo lo que siempre se ha sabido. Versículos del 17 al 21. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? La idea de Job acerca de que los malvados se conducen al Seol en paz es una situación contraria a lo que sucede con personajes como Jonás. El Seol era un lugar al que no deseaban ir, porque lo ideal para ellos no era estar lejos de su Señor, en contraste con los malvados, que, como se entiende, no tienen nada que ganar ni perder, lejos de Dios, descienden en aparente paz. En el episodio anterior, Elifaz afirma la destrucción de los impíos, y aunque su discurso estaba lleno de verdades, Job se burla de la idea de que los malvados sean castigados rápidamente, pues aún sus hijos progresaban. Es decir, los hijos eran considerados una bendición, y el hecho de prosperarlos era algo similar a prosperar su bendición. Pero al igual que Job, pondremos este tema en espera mientras comprendemos su siguiente idea: el destino de los hombres. Versículos del 22 al 26. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro
morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente, yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Job plantea que al final todos los hombres mueren independientemente del gozo o el sufrimiento que los haya acompañado en vida. Todas las diferencias que dividen a las personas no existirán más. Todos volverán al polvo del que fueron creados. Hasta cierto punto, esto nos acerca a la idea del predicador en Eclesiastés 1:14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La enseñanza y aplicación de este capítulo no se refiere en absoluto a que nadie debe esforzarse en la vida, sino a entender que afanarse con cosas pasajeras es vanidad y puede ser un motivo de un sentimiento de consuelo, al igual que de tragedia. Versículos del 27 al 34. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar todas vuestras respuestas en falacia? Job ha puesto en juicio los argumentos de sus acompañantes. Para ellos, ver la recompensa de los malvados era tan sencillo como abrir los ojos a que ellos viven en tiendas y los hijos de Dios en palacios. Y posteriormente, utiliza un recurso que todos sus amigos han usado en su contra durante todo el relato, esto es, preguntar a los demás. Elifaz, Zofar y Bildad insistían en que todo al que pudiesen acudir razonaría que Dios se dedicaba a castigar a Job por su perversidad. Si la fuente confiable de estos hombres era lo que toda la gente sabía, entonces Job intenta hacerlos reflexionar ya no con sus propios argumentos, que por supuesto consideran mentiras, sino con la fuente confiable en la que ellos creen hallar siempre la verdad, en la experiencia. Los invita a ver más allá de sus ideales para poder darse cuenta de que si bien lo que dicen es completamente verdadero, no siempre es así, y sus explicaciones, lejos de consolarlo, le atormentan, pues todas ellas, al menos en este caso, eran mentiras. Ahora, para retomar las preguntas hechas al inicio de este análisis, es importante comprender que el éxito es algo relativo, es decir, cada persona lo entiende de manera diferente, y aún así, muchas veces lo reducimos a logros que se pueden ver o medir, como tener buen trabajo, dinero o premios. Esto hace que parezca que solo quienes cumplen con estos estándares son exitosos. Sin embargo, el verdadero éxito también puede estar en cosas menos visibles, como tener esa paz y confianza con las que Job, en medio del sufrimiento, se encontraba seguro de que había de ver a su Señor. No todo lo valioso se puede contar o mostrar. Las personas que dicen no necesitar a Dios, ante sus propios ojos cumplen con este estándar de éxito y plenitud, al que no se necesita agregar nada más. Creen erróneamente que Dios únicamente puede aportar a sus vidas, porque no existe gratitud y amor que los muevan a seguirle. Es importante recordar que Jesús no prometió riquezas a quienes le siguieran, pues mientras textos como Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 14:27, que dice, la paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Plasman promesas de paz y salvación, textos como Mateo 10:29 y 30, que dice lo siguiente: Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Parece comprometer a Dios a recompensar de manera tangible a sus hijos. Al ser un Dios omnipotente, Él puede hacerlo. Pero es primordial comprender que la fe no es un contrato en el que se da para recibir bienes, sino una relación con un Dios que a través del sacrificio de su Hijo nos muestra que la bendición no siempre significa comodidad material. Además, Jesús mismo dijo que sus seguidores padecerían persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mientras Satanás promete cosas que a los ojos de los hombres son exitosas. Por ejemplo, cuando Jesús es tentado en Mateo 5:9 y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús enseñó que quienes le siguieran con amor padecerían. Incluso Romanos 8 menciona en su versículo 35 y 36: ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que los fieles no se encuentran exentos de padecer hambre, tribulación o muerte, sino que a pesar de todas esas cosas que pueden suceder, el amor siempre será la causa de esa cercanía y amor con Cristo. Job entendía que a pesar de que la enfermedad carcomía su cuerpo, lo verdaderamente importante era que el pecado no se encontraba carcomiendo su alma. Para la mayoría de los hombres lo tangible es la bendición. Entonces, cuando cada uno de nosotros pone la mirada en diferencias entre la prosperidad de los malos y la austeridad de la gente piadosa, sus ojos dejan de estar puestos en Dios. La felicidad de los hombres debe depender de lo que Dios pueda darles al corazón y no de lo que pueda poner en sus manos, independientemente de si es abundancia o no. Porque al final, poner los ojos en esas diferencias en ocasiones lleva a nuestro pensamiento a la lógica de los malvados que menciona Job. No necesitamos a Dios, lo tenemos todo. Y a su vez, a los creyentes a pensar: no sirve de nada ser bueno porque los malvados lo tienen todo. Este pensamiento significa que hemos dejado de servir con amor y hemos comenzado a hacerlo con la esperanza de recibir. Convertimos la pureza del amor en algo en lo que podamos poner nuestro corazón y sencillamente nos envanecemos. No es que Dios no sea bueno con sus hijos,
es que su bendición no se encuentra únicamente en lo que los hombres pueden comprender como exitoso. Dios no se limita a la visión terrenal y envanecida de los humanos. Los lleva más allá. Juan 6, 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A través de este capítulo del libro de Job, entendemos que Dios no es injusto ni indiferente cuando no multiplica nuestros bienes o cuando el éxito, como lo define el mundo, parece lejano para nosotros. Porque la verdadera bendición no está en lo que tenemos en las manos, sino en lo que Él está formando en nuestro corazón. El brillo del mundo se apaga, pero la fe, la esperanza y la vida eterna que Dios nos promete no son pasajeras. No medimos la bondad de Dios por lo que recibimos, sino por lo que Él ha sido para con nosotros, fiel, amoroso y eterno. Es por eso que aunque no tengamos absolutamente todo lo que podamos querer, en Cristo siempre tenemos todo lo que necesitamos, porque al final la mayor riqueza es tener a Dios, aunque no tengamos nada más, porque tenerlo a Él es absolutamente todo.